Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Directito el sábado, hablando de Star Wars Unlimited. Vamos a verificar que está todo bien. Vale, en YouTube parece que estamos en directo. Bueno, a ver, ¿por qué? En lo que va entrando gente, les cuento un poco mi vida, ¿vale? Parece que el lunes ya movemos los muebles y parece que ya nos mudamos del todo. Tocará luego, pues, arreglar cositas de la casa, ¿no? Algún desperfecto, algo de los gatos, algo de cuadros y tal. Pero bueno, nada grave. ¿Y por qué hago directo el sábado y no el domingo? Pues mira, tenía pensado publicar hoy un vídeo muy importante para Puente 3, pero mañana es el cumpleaños de mi suegro y yo lo tenía totalmente fuera del escáner mental. Toca desayuno, estaremos seguramente todo el día fuera, así que mejor hago el directo hoy y no, ajá, y no me va a dar tiempo a hacer el directo, ¿no? Como hago el domingo de spoilers, pues bueno, lo pongo el sábado y mañana, hoy la noche terminaré la edición y mañana subiré este vídeo que, bueno, ojalá puedan ver, es importante para el proyecto de Puente 3 y nada, pues ojalá les guste mucho. Vamos a ver si va entrando un poquito más de gente. Pero vamos, tampoco como saben. Aunque están, también aprovecho, gracias, porque está recibiendo muy bien. O sea, hay mucho apoyo en los directos, se suma bastante gente, hablamos un poquito. Y se agradece un montón, ¿no? Que no solamente hablar yo solo a la pantalla. Como saben, hago estos directos. Uy, voy a tener que apagar esto. ¿Cómo apago esto sin que aparezca en pantalla? Chan chan. Bueno, vamos a confiar que nadie más me va a escribir. Entonces, lo dicho, que gracias por los directos, que es por este tema de la mudanza. A lo mejor siguen, a lo mejor no, veremos. Pero bueno, empezamos, que ya hay dos personitas aquí en directo, vamos a empezar. ¿Por qué aparece esto aquí primero? Si ya lo hemos analizado, ¿no? Dice, bueno, pues porque quiero. No, vamos a quitar Discord. Va a quedar horrible, pero bueno, vamos a hacer un pa. Y vamos a quitar Discord aquí para que no nos siga molestando más tarde, ¿vale? Perdón, gente, ya saben que yo no soy profesional de los directos, ni tampoco de los vídeos editados, pero se intenta hacer lo que se puede. Bueno, ¿por qué aparece esto aquí? Bueno, simplemente para evitar que salga esto ya, de primeras. ¡Qué emoción, gente! A ver, hay mucha información en ese trocito. A mí me encanta cuando las empresas hacen este tipo de cosas, que ponen información así, como esperando para que la comunidad se dé cuenta, ¿no? Porque obviamente aquí hay intencionalidad. La primera, Cassian Andor. Cassian Andor, y es un Cassian Andor distinto a la imagen del líder. Obviamente, ya no solamente por el propio dibujo, sino por la vestimenta y todo. Es otro Cassian Andor. Por tanto, esto apunta a. Seguramente sería muy raro dos Cassian Andor líderes. Apunta a unidad. Apunta a unidad. Y la pregunta es: ¿qué aspecto va a tener? ¿Va a ir a rojo? Aunque normalmente los líderes y las unidades están saliendo en colores distintos, en aspectos distintos, porque al final muestran como una personalidad o un momento en su historia personal distinto. Ojalá se vaya amarillo, mi color favoritation. Y nada, ojalá. Más cosas que estamos viendo aquí. Bueno, Phantom TIE, ¿vale? Y Han Solo. Han Solo líder. Han Solo líder. ¿Por qué mucha gente? ¿Por qué sabes que es líder? Bueno, no a mí, sino en el chat, ¿no? Lo decían. Porque si se fijan, cuando es unidad, tiene aquí tiene a la izquierda los recursos, ¿vale? Ese Han Solo tiene los recursos a la derecha. Es unidad. Es el Han Solo de la película Han Solo. Y es rojo. Por tanto, los dos líderes rojos, heroísmo, es Bo-Katan y es Han Solo. ¿Esto significa que Cassian, por tanto, tiene que ser sí o sí unidad? No, podría salir como líder, ¿no? Porque ya hemos visto que es set 2 y ya hay un líder que tiene dos líderes, ¿no? Han Solo tiene líder en el set 1 y en el 2. Veremos. Y a su ladito, lo llevo diciendo un buen rato, que yo creo que Java va a ser líder verde y va a tener algo que ver con Underworld. No sé si abaratar costes, si dar estadísticas, no lo sé. Yo creo que va a ir por ahí. Bueno, confirmado, verde-negro, Java de Hat como líder. Bueno, buenas noticias. Y bueno, el TIE Phantom es una amarilla negra, obvio. No se ve mucho más, tiene vida 2, así que va a ser una unidad rapidita, ¿no? Que baje rápido en mesa, veremos si es súper agresiva, yo creo que sí, tendrá estadísticas 3, 4, veremos. Bien, hasta aquí, primer momento de felicidad del día. Vale, empezamos la semana con una super legendaria, el Finalizador. Menudo nombre, ¿no? Coste 11, espacial, verde-negro, 11-11, primera orden, vehículo, nave de línea. Nave de línea
No sé, bueno, no voy a intentar empezar a hacer averiguaciones. Pero bueno, formidable. O sea, formidable todo el daño que sobre contra la base del rival. Claro, con estadísticas 11-11 es bastante fácil que ese formidable pase varias veces, ¿no? Y cuando se juegue, elige cualquier número de unidades aliadas, ¿no? Tenemos que jugar finalizador de mano y tenemos X unidades en la mesa, aliadas. Cada una de esas unidades captura una unidad enemiga que esté en el mismo campo de batalla y no sea un líder. Esto puede ser brutalísimo. O sea, podemos tener 3 unidades, el rival 2, 1, 5. Me da exactamente igual. Bajamos al finalizador. Claro, no tiene impacto directo en el sentido de te elimino una unidad, como hace el devastador. Bueno, no, perdón. Sí, el devastador es por el número de recursos y el vengador es la que tú quieras, rival, ¿no? Eso no lo tiene. No tiene centinela como tiene el Redemption y que te cura. Pero te puede capturar muchas unidades. Si lo seteas bien para tener misma unidad, o bueno, las suficientes como para que al rival le dé un poquito de miedo, boom, te capturo todo de mesa y a lo mejor el rival solamente tiene las opciones de mano para poder hacer cosas, ¿vale? Bien, ¿cuál es el problema? Que te pide tener eso. Si el rival te va lidiando con la mesa y tú no tienes unidades, al final sueltas un 11-11 que no hace nada. Claro, esa amenaza después, pero en ese momento no hace nada. Y el rival, bueno, si lidia con las unidades que te han capturado cosas, pues recupera sus unidades. Por tanto, creo que la comunidad está un poco dividida. Creo que hace falta ver más cosas. Pero un punto importante es coste 11. ¿Esto cuándo quiere salir? Es la carta más cara de todo el juego. Vale, aparte de la ambición galáctica, no sé qué, esa carta negra que te permite acelerar mucho y sacar una unidad y hacerte daño a cambio de su coste, no voy a entrar en ello. Hay mucho rampeo, ¿vale? Y recordemos que en negro, aparte de Resupply, que la tenemos todos, tiene el operario de Super Láser. Y también ha aparecido en este set 2, Preza tu cabeza. Esta mejora de coste 2 que le pone una recompensa a una unidad rival. Cuando la capturas o la derrotas, pasa a tus recursos, ¿no? Pones la carta super de tu deck como un recurso y Preza tu cabeza va a descartes, que es aún mejor porque hay mecánicas para recuperar cartas de descartes. Presta tu cabeza, mejoras, por ejemplo, el Razon Crest, ¿no? Y lo puedes volver a jugar y rampear. Claro, a día de hoy el rampeo quiere ser extremo, quiere ser rapidísimo, ¿no? ¿Por qué? Porque así sacas mucho antes unidades gordas. Pero cuando llega el turno 6, el turno 7, muy poquitas veces juegas un resupply, muy poquitas veces juegas un operador de super láser. Lo llevas a recursos y bueno, está bien porque tienes la otra carta más lo que ya tienes en mano para seguir jugando tu partida. Pero quizá ahora esto cambie, porque si de verdad salen unidades bien gordas, con mucho impacto, con capacidad de ganar partidas, ya no solamente por el capturar, es que es un 11-11 en mesa. Es que al siguiente turno te pueden reventar, ¿no? Y hay mecánicas para hacer que las unidades salgan preparadas, con ambush. O sea, hay cositas que ese finalizador, si lo seteas bien, tiene cierta preparación, puede tener impacto inmediato más allá del capturar. Pero lo que voy es que a lo mejor, sobre todo por precio de tu cabeza, quizás sí vas a querer seguir rampeando en turnos posteriores para poder seguir sacando cosas aún más grandes o mayor número de unidades de mesa. Esto creo que es un cambio muy fuerte a lo que estamos acostumbrados al día de hoy al meta, ¿vale? Porque a lo mejor esto va a variar el número de rampeo que metemos en nuestros decks y sobre todo qué tan efectivas van a ser esas cartas. Porque por ejemplo, Boba Verde o Vader, siempre me pasa lo mismo. Vader Verde te rampean muy rápido, pero luego guardan esos recursos porque no quieren seguir rampeando. Ahora quizá esto cambie, ¿vale? Quizá ahora esto cambie. Vale, madre mía. El regreso de Palpatine. Primera cosa. El regreso de Palpatine ha sido una carta... No sé, hay un fallo de edición ahí. Tenía que haber salido Poe Dameron diciendo, no sabemos por qué, pero Palpatine ha vuelto. Creo que era mucho más potente, ¿no? Creo que era mucho más potente el regreso de Palpatine y que aparezca Palpatine ahí en modo fantasmilla. Bueno, este evento será bueno. Es un evento de coste 6, bastante carito, ¿no? Verde-negro. Juega una unidad desde tu pila de descartes. ¿Ok? Cuesta... Ahí no se ve muy bien. Cuesta 6 menos. Es decir, prácticamente es como jugar este recurso gratis, ¿no? Sacas algo de tu pila de descartes que cuesta 6 o menos. Si eliges una unidad, obviamente que cueste 6 o menos, el evento ha sido como gratis. Es como tener una cartita adicional en descarte
o sea, en tu mano, pero que es el descarte y que puedes elegir cualquiera. Fortísimo. Si esa unidad... Uy, ahí está mal escrito, ¿no? Si es una unidad fuerza... No, creo que está bien. En vez de eso, cuesta 8 menos. Así que a lo dicho antes, encima le sacamos un valor adicional. Vale. ¿Qué cartas nos interesa jugar? Bueno, tenemos un señor Emperador Palpatine que tiene estadísticas 6-6, que claramente, o sea, reglas de Palpatine, jugar a Palpatine. Creo que aquí no hay mucha historia. Te costaría 0, ¿vale? Porque como tiene la palabra clave fuerza, pues bajaría, ¿no? Bajaría a 0, lo puedes jugar inmediatamente. Aparte de tener 6-6, que son unas estadísticas decentes, tiene formidable, bien, es una amenaza fuerte a tener en cuenta en el siguiente turno, porque te puede empezar a limpiar mesa y hacer daño a la base, pero es que cuando se juegue, hace 6 daños repartidos, como queramos, entre las unidades enemigas. Por tanto, es impacto directo. Es impacto directo, te puede recuperar, te puede estabilizar mesa súper fuerte. ¿Qué otra cosa puedes bajar? Un Darth Vader. Cuesta 7, perdemos un punto, oh madre mía, pero sacamos a un 5-7 con emboscada, que además nos saca una unidad del tope 10 de nuestro deck. Esta carta, mira, esta carta va a ser cara, en hiperespacio Foil va a ser una locura el precio y va a ser, o sea, obligatoria en un montón de decks verdes negros. Y esto suma, esta carta, por tanto, suma lo que decía antes, el rampeo gana valor. O sea, el rampeo ya no solamente va a ser cosas de primeros turnos para ganar mucha ventaja rápido, es que queremos seguir metiendo cosas fuertes y esta carta nos habilita el tener cosas pesadas en nuestro deck que poder jugar y jugar y jugar. Me da mucho miedo, me da mucho miedo. Bien, esta carta, no sé por qué la he metido aquí, creo que era por orden, aunque luego lo he puesto por temática. Esta carta es un poco también para traer un poco de tranquilidad a la parte rebelde, ¿no? Que en el anterior set de spoilers, ¿no? Que hicimos el anterior domingo, vimos que había cosas que daban mucho miedo al agro, ¿no? Porque había curaciones, te metían recompensas que no te curan, o te rampean, entonces al final, como que midrange y control tenía bastantes modos de parar al agro, ¿no? Está el Mandaloriano que tiene Restore 2. Creo que había otra nave que te metía un centinela. Había un montón de cositas que el agro estaba llorando, ¿no? Bueno, el ally del Escuadrón Gris es cartita de heroísmo, cuesta 2, 1-3, es rebelde, que esto Leia lo celebra a un modo absurdo. Bueno, y también Sabine, ¿no? Pero lo celebra a modo absurdo, que sigan sacando cositas rebeldes para poder sacar partido. Fantasy Flight Games, ojalá haya sacado alguna unidad rebelde azul, porque necesito sacar a mi Leia Midrange azul, que creo que tiene mucho tiene mucho futuro, pero me falta algo más de músculo ahí en turno 4-5-3 que tenga la palabra clave rebelde, ¿vale? Bueno, el trade rebelde. Y bien, al atacar un adversario, elige una unidad o base que controle. Puedes infligirle 2 de daño. Es al atacar. Entonces, antes de que el ally se estampe, por ejemplo, contra un centinela, el atacar entra en juego. Y ahí el rival elige a la base y por lo tanto me mete mucha presión, o elijo una unidad mía que a lo mejor la derrota y entonces hace que yo no pueda seguir lidiando con las unidades de este agro que me plantea esta carta. Me parece una carta muy interesante. Y con estadísticas 1-3 tiene bastante vida, ¿no? Hay muchas navecitas que salen con poder 2, con daño 2, y que no van a poder matarla de un solo golpe. Por ejemplo, incluso el Bright Hope, ¿no? Ese centinela verde 2-6 ya no mata al ally. Por tanto, el ally puede hacer un ataque, quedarse vivo y el rival dice, ¿lo tengo que eliminar o me va a volver a meter 2 dañitos, ¿no? Por poner un ejemplo de los muchos que se me ocurren. Y luego le podemos mejorar estadísticas. Así que nada desdeñable esta unidad. A mí me parece bastante interesante. Bien, y ahora llegamos ya a las cositas gordas. Yo sé que muchos... se ha hablado mucho esta semana, ¿eh? Se ha hablado mucho esta semana. Y quiero rescatar una frase que dijo, creo que fue Yago, en el chat de España, en el chat grande de España. Alejo siempre tan positivo. A ver, yo no lo veo tan malo, ¿vale? Claro, cuando lo ves así dices... Vamos a ver. Vamos a leerlo, ¿vale? Es rojo-negro, creo que no hay ningún tipo de sorpresa. Impetuoso y letal. Me parece muy bien que hayan puesto... Es el Kylo de la primera película, ¿no? De las secuelas. Bueno, acción. Agotamos a Kylo. Descartamos una carta de tu mano. Primer líder que tiene este tipo de sinergias, ¿vale? Este tipo de mecánicas, mejor dicho.
dale a una unidad +2/+0 para esta fase. Entonces, perdemos un recurso valiosísimo en este juego, que es una carta en la mano, valiosísimo, porque si no, no podemos hacer cosas, no podemos responder a lo del rival, no podemos plantear amenazas para que el rival sea el que tenga que responder, a cambio de solo darle un +2/+0 a una unidad para esta fase. Bien, si pensamos en +2/+0 dices, ok, hago más poderosa una unidad para que haga más daño y por tanto parece que quiere que juguemos agresivo. Veremos. Ahora plantearé mi tesina de cómo creo que nos quieren hacer jugar a Kylo, ¿vale? Bueno, fuerza de primera orden. Bien. Si controlamos 4 recursos es cuando lo podemos desplegar. Cuando lo desplegamos, cuesta 4, ya lo hemos dicho, es el tercer líder que sale con 4, junto con Sabine y con Lando. Es un 5-4. Dices, hostia, que Sabine sale con un 2-5. ¿Qué está pasando aquí? ¿No? Porque esto es un 5-4. Bueno, es un 5-4 tramposo, porque esta unidad recibe -1, -0 por cada carta que haya en tu mano. Claro, la mecánica de él es descartar cartas. Cuando lo queremos sacar, idealmente, parece ser que queremos tener pocas cartas en la mano para que salga con más daño y, por tanto, hacer más daño a la base y acelerar partida y ganar ¿en qué? ¿Turno 4? ¿Turno 5? ¿No? Un poco una Sabine. Recordemos, importante, que agresividad con maldad, cuando analizamos el tier list, ¿de acuerdo? Si no se acuerdan, pues les invito a que lo vayan a ver. Y aprovecho, adelanto, bueno, no adelanto, recuerdo que primera semanita de junio, segunda semanita de junio, vamos a hacer un directo con todas las cartas metidas en los tier list que yo hice, todas juntitas, y vamos a destinar ahí un ratito a mover cartas para arriba y para abajo, y me gustaría mucho que todos ustedes participen, ¿vale? Así que lo anunciaré entre Twitter y YouTube como una semana antes, diciendo tal día, tal hora, para que ojalá más gente se pueda pasar, ¿vale? Pero bueno, recordemos, cuando hicimos ese análisis, rojo-blanco era muy claro que quería hacer partidas rapidísimas, o sea, era un agro puro. Sin embargo, rojo-negro también tenía daño, pero era un daño más controlero. Era un daño de eventos, de te quito unidades, te estabilizo mesa, ¿no? Como Palpatine, te limpio mesa y tal, y luego ya te reviento yo para adelante. Bien, parece ser que rojo-negro sí quiere ahora plantear un poquito más de agresividad en mesa. ¿Eso es cierto? No lo sé. No lo sé porque mi teoría es esta, ¿vale? Mi teoría es la siguiente. Creo que Kylo lo que va a querer hacer es mantenerse en partida en los primeros turnos, ¿vale? Descartando algunas cartas, pero creo que no vamos a abusar de ello, ¿vale? Porque, recordemos, ¿no? Mira, paso otra vez por aquí. Yo hago una acción, descarto una carta para darle un +2/+0, pero la vida se queda igual. Si el rival tradea a mi unidad, no solo he perdido el ataque de esa unidad. Si soy agro, quiero atacar rápido, ¿no? Está claro. Y si ataco rápido con esa unidad, ¿para qué le quiero dar un +2/+0 a esa unidad si luego el rival me la va a tradear y me la va a limpiar? Y el peor escenario, descarto carta, le doy +2/+0, el rival lidia con mi unidad y he perdido tanto el bufo como la carta. Para mí no tiene ningún sentido. Hola Oscar, un saludo, muchas gracias por pasarte por aquí y comentar. Espero que vayas comentando un poquito más si te apetece y puedes. Entonces, para mí no tiene sentido buscar un juego agro con Kylo, porque el rival no solamente puede lidiar con nuestra propuesta, sino que nos estamos autodestruyendo, ¿no? No tiene sentido. Porque, entonces, ¿a dónde voy yo? Yo creo que este deck, el deck de Kylo, va a ir muy enfocado a unidades con mucha vida, por tanto, yo no me importa el perder una acción en descartar carta, que en principio es negativo, y bufar a una unidad amiga, para que tenga más poder, porque como tengo mucha vida, el rival quizá no va a poder hacer un tradeo eficiente donde él muera, perdón, donde yo muera y él se quede vivo, o los dos muramos, ¿no? Los dos se han derrotado, las dos unidades. Por eso creo que unidades con mucha vida va a ser interesante llevarlo con Kylo, ¿vale? Por eso pongo a Jango, al Croissant, lo siento, lo voy a llamar Croissant toda mi vida, y a la séptima armada, ¿no? 6, 7, 6, que va a aguantar mucho. Bien, y además, ¿qué aportan estas unidades? Por un lado, Jango, cuando ataca a alguien que tenga recompensas, +3/+0 en ese ataque y gana formidable. Pongamos, le hemos dado un +2, ya está en 5. Si tenemos una mecánica de recompensas, ¿no? Hemos equipado recompensas en el rival, va a tener un +3, 5+3, 8, con formidable. Si elegimos una unidad con poquita vida, puede ser que metamos muchísimo daño a la base y metamos una presión brutal. Y
robamos carta. Robamos carta, lo que además nos permitiría seguir generando esa mecánica de descarto carta, te doy un +2, que aún tienes mucha vida, y sigues yendo contra la base o sigues tradeando unidades. El Khorasan 3-7. Al atacar, elige una unidad terrestre y haces tanto daño como puntos de daño tenga esa unidad. Si hemos usado al Khorasan, joder, para tradear con unidades, tengo mucho daño, le sigo dando +2, voy a ir contra la base muy fuerte. Y la séptima hermana, como sabes, tiene sabotaje, pasamos por encima de centinelas y escudos, y cuando hacemos daño a la base, hacemos 3 dañitos contra unidades de la arena terrestre, ¿no? Bueno, sería atacar con 5 contra la base. Por eso mi propuesta, no sé qué piensen, también lo pueden dejar en comentarios porque quizá hoy en directo nadie está comentando. Mi propuesta creo que es esta, es una cosa más mid-range de sacar cosas gordas, donde el mayor problema va a ser eventos que te eliminen de mano. Por tanto, creo que azul va a ser lo más duro contra Kylo. Es mi opinión. ¿Quién es azul? Rey. ¿Casualidad de la vida? No lo creo, ¿vale? Yo recupero lo que decía Yago. Alejo siempre tan positivo. Pues yo quiero pensar que los diseñadores de estas cosas, aparte de recibir un buen dinero, son gente que está contenta, ¿no? Y que le gusta Star Wars y que le gusta su trabajo y demás. Yo no creo que hagan un mal trabajo. Yo creo que intentan darle un extra, ¿no? Y solamente que nosotros tenemos que descubrir ese extra. Bueno, ¿qué más? Claro. Hemos descartado cartas para potenciar estas unidades que hemos dicho que tienen mucha vida y mucha capacidad ofensiva si permanecen en mesa. ¿Qué cartas vamos a descartar? Cosas como Palpatine, como Darth Vader, como otras muchas cosas. ¿Por qué? Porque lo vamos a poder regresar, o sea, lo podemos volver a jugar en mesa utilizando el regreso de Palpatine. Y las cartas que todavía pueden faltar para que nos muestren. O sea, en mi cabeza tiene bastante sentido y tiene bastante solidez. Y en el momento que queramos, yo no sé si va a hacer falta sacar a Kylo en turno 3. Quizás sí, por el hecho de seguir controlando un poco partida, puedes meter la presión justa a la cabeza para que el rival lidie contigo, se gaste recursos y cuando tú saques cosas más gordas que vas a luego buffar con ese +2/+0, a lo mejor no tenga tantos recursos para lidiar con ello, ¿vale? Yo creo que puede ir por ahí. Pero quizás sacarlo un poquito más tarde no está mal, ¿eh? No está mal. Ahora, ¿qué más cositas le han sacado a Kylo? Bueno, su nave, ¿no? El silenciador TIE de Kylo. A ver, unidad espacial, 2 rojo-negro, 3-2, es bastante ofensivo, ¿vale? Es una estadística más ofensivas, 3-2. Primera orden, vehículo caza, ok. Acción. Si esta unidad se ha descartado de tu mano o de tu mazo en esta fase, juégala desde tu pila de descarte, pagando su coste. Bien. Tenemos a Jango en mesa. ¿Vale? Tenemos a Jango en mesa, es un 3-6 creo que era. Primera acción, descarto. No tengo que pagar nada, solamente giro a Kylo y descarto una carta. Descarto al silenciador TIE de Kylo. Va a mi zona de descartes. Le doy un +2/+0 a Jango. E inmediatamente juego esta carta pagando 2 y la pongo en mesa, poniendo una amenaza en la parte del espacio. Es decir, entre jugarla de mano o descarto y pago por ella 2, es lo mismo, pero además estoy bufando a una unidad. Claro, si bufas a una unidad que tiene 3-1, que es un 2-2, no tiene mucho valor, por lo que hemos dicho antes, el rival puede tradearme directamente con un ¿qué? El Battlefield Marine no, el Battlefield Marine no. Ay, no me acuerdo cómo se llama, el 3-3 que cuesta 2 verde, ¿no? Pero, pues es lo mismo, es pagar 2 para jugar una carta y sigo descartando. A mí me parece muy buena carta. No sé si es super mega top de la meta de la muerte. Claramente solamente va a ir con Kylo por esa parte de descarte, salvo que nos muestren más cositas de descartes, ¿de acuerdo? Pero me parece una jugada bastante sólida de turno incluso 1, ¿no? O sea, bueno, un 3-2 ahí, bueno, pues venga, que el rival saque cosas y empieza a lidiar con ese 3-2, o si no, le hago daño y acelero partida para luego, cuando salgan mis cosas gordas, no requiera tantos turnos para terminar partida. Así lo veo yo. Oscar dice, sin tener mucha idea, Amarillo le puede controlar bastante a Kylo. Ya hay algunas cartas que además le van a poder quitar cartas de la mano. Estoy súper de acuerdo contigo, lo iba a comentar un poco más tarde, ¿vale? Pero bueno, ya que lo comenta Oscar, lo voy a decir ahora. Efectivamente, ¿por qué? Porque si Kylo descarta una carta para bufar a una unidad y yo como amarillo le regreso esa unidad a la mano, no solamente ha perdido la carta, ha perdido el +2 y el ataque que puede hacer en ese momento.
¿Vale? Entonces, efectivamente, tanto azul como amarillo, esos eventos que lidian con la unidad directamente, es lo que más le puede hacer daño. Azul te elimina la unidad, por tanto, bien. Amarillo te retrasa un poco la amenaza. Es el problema de amarillo, la ventaja y la desventaja. Pero, a cambio también lidias un poco, o sea, molestas un poco a Kylo porque te puedes bajar, cuando te salga va a salir con menos estadísticas. El problema es que si Kylo, si Kylo te plantea algo más mid-range, puede ser que tengas problemas si le devuelves muchas cosas a la mano, porque quizás no tienes modo de luego lidiar con todo lo que te quiere poner en mesa. Porque recordemos, te va a jugar Palpatine regresado, como se llame, y te va a soltar un Vader a la cara. ¿Vale? Ojito. Bueno, y otra cosa más que le han sacado, este Mix Mayfield, que me parece que es de la serie de Mando, no sé si alguien lo tiene súper claro, porque también tengo como ahí, como que está en Andor. No lo sé, no lo sé, tengo una... No lo sé, lo que sí me parece muy curioso es que sí, cuando yo vi la imagen dije, este tipo es plano, ¿no? Como que el diseño me parece como si fuera una hoja, ¿no? Como si fuera un Paper Mario. No sé si habéis jugado al Paper Mario, un videojuego de Nintendo, que todo es papel, entonces todo literalmente es tan delgadito como un papel, ¿no? Tú lo ves así, parece todo bien, pero cuando lo pones de lado parece papel. Bueno, pues a este tío a mí me parece eso. Mix Mayfield es única, es rara, dices, ¿rara? ¿Por qué este señor es raro? Bueno, 2 rojo, 2-2, es Underworld, por tanto ya ojito a amarillo, ¿vale? Amarillo si te vas con heroísmo, parece, y bueno, y también maldad, y verde parece que hay mucho más maldad con Underworld. Bueno, 2-2. Cuando un jugador descarta una carta de su mano, puedes hacer 2 daños a una unidad o a una base. Solamente se puede hacer esto una vez por ronda, porque si no sería una locura. Bien, con Kylo tienes sinergia directa. Jugada primera de turno 1. Bajamos a Mix Mayfield, ¿no? Luego descartamos en el turno 2, bajamos algo o descartamos una carta para hacer más fuerte a Mix. Y al descartar una carta, hacemos 2 daños a una unidad. Y puede ser que con ese daño rematemos a una unidad que tenía, a lo mejor, que tiene 2 de vida. O quitemos un escudo o lo que sea. Mucha presión de empezar a meter mano que va acorde con la mecánica. Importante, dice cuando un jugador descarta una carta de su mano. No sirve, por ejemplo, vigilancia, no sirve Kanan, ¿no? Que te ataca y te quita cartas de tu deck para curarse y bla, bla, bla. No, es de su mano. Pero si el rival, justamente lo que decía Oscar, nos juega una carta de Spark of Rebellion, te miro tu mano y te descarto una carta. Ok, y yo te hago a ti 2 daños. ¿Vale? O sea que es una pequeña mecánica donde a lo mejor, quizás no está para hacer mucho daño ese 2-2 y a lo mejor nunca ataca, pero está ahí puesto en mesa de que si tú me descartas a mí, yo también te hago daño y a lo mejor acelero partida o te remato unidades y a lo mejor ya no te interesa tanto jugar Spark of Rebellion o Body Rook o etcétera, etcétera, etcétera. Es del Mandaloriano, ha salido 2 veces. Ok, Dalinar, venga, gracias, porque tenía mi duda, no sé si era de Mando o de Andor. Bien, y tenemos... Ajá, aquí viene el ejemplo. Carta blanca, amarilla negra, Basin Netal. 2-1-3, Underworld. Cuando lo jugamos podemos mirar la mano de nuestro oponente, le descartamos una de esas cartas y si lo hacemos, ese rival roba una carta. Es decir, no le estamos rompiendo la cantidad de cartas de la mano, solamente el objetivo es romperle turnos, ¿no? O sea, si lo juegas, por ejemplo, en turno, tienes tu iniciativa, juegas a esta señora como primera acción de toda la partida. Puede ser que mires la mano, quizás solo tiene una carta para jugarte en el turno 1, se la quitas y salvo que robe otra carta de turno 1, pues estás jodido, porque, o sea, no, le rompes todo el turno, ¿vale? Está bien. Acaba de llegar un pedido de unas cartas de Star Wars y no voy a poder bajar porque está en directo, ni modo. Bueno, eso. Y en turnos más posteriores de la partida la vamos a poder jugar para seguir viendo la mano del rival y quitar quizá amenazas más fuertes en ese momento, ¿no? Un Super Laser Blast, un Vader, un lo que sea. El rival sigue robando, pero le estamos quitando esa amenaza. Me parece carta muy, muy interesante, incluso en turno 3, en turno 4, para romper un rampeo, para quitarle alguna cosa muy importante, algo clave en el juego del rival, una espada láser, por ejemplo, un sable láser a Chirrut, ¿no? Hay cositas que, jugadas en el momento correcto, puede ser que perdamos tiempo, pero podemos sacar mucho valor si la carta la tiene el rival en la mano. Así que interesante. Y la podemos jugar por contrabando pagando 4. Bien. Poe Dameron. ¿Por qué Poe Dameron ahora inmediatamente? Primero, porque es rojo
sea, para terminar un poquito con rojo, aunque luego queda otra carta, y también porque parece ser que Heroísmo también quiere jugar con descarte como consciente, ¿no? Desde nuestra mano. Poedameron es una unidad roja 5 blanca, obvio, 6-6, estadísticas muy buenas para un 5-5, resistencia, y cuando ataca podemos descartar hasta 3 cartas de nuestra mano. Por cada carta descartada de este modo, podemos elegir una opción diferente. Tenemos 3 opciones. Hacer 2 daños a una unidad o a una base. A una unidad para rematar una unidad o para dejarla a punto de caramelo para luego hacer un tradeíto y poder matarla, o base para meter presión en partida, ¿vale? Derrotar una mejora, que parece ser que puede ser la menos interesante, ¿vale? Porque la siguiente es que el rival descarte una carta de su mano, el rival elige, ¿vale? No pone aleatoria, no pone que tú lo elijas, no, es el rival elige qué carta. Bien, rompemos los planes. Por tanto, lo que decía antes, derrotar una mejora puede ser que en el set 1 dices, quizá no es lo más potente, ¿no? Salvo que un pairing muy concreto como Chirrut, como un Vader verde que viene con su sable láser para tratar de hacerte muchísimo daño. Pero recordemos, en el set 2 las mejoras van a estar a lo orden del día. Los mandalorianos quieren jugar mucho con mejoras. Los cazarrecompensas como Bossk y tal quieren jugar con muchas recompensas en unidades propias. Por tanto, puedes derrotar unidades, o sea, mejoras del rival o también propias, como también un atrincherados, para que el rival controlero te permita seguir atacando con tus unidades a su base y meterle presión. Poedameron, legendaria, va a ser de las cartas caras de este set. Así que, gente, ojalá saquen muchas en sus sobres, tanto para jugarla como para venderla después, porque creo que va a ser carta clave en este set 2. Tauceratops dice, buenas, muchacho, ve a buscar las cartas, que no pasa nada por esperar un minuto. No, me parece un poco feo, ya pues espero que venga el lunes, o no sé cuándo irá. El caza 3-2 rojo que rompe una mejora se va a ver mucho ahora, incluso de main. También, sí. Esa es una carta, va a ser una carta importante. Venga, y... ¡Ay! Pues está desconcentrado. ¿Con quién quiere ir Poedameron? ¿Con quién quiere ir? Bueno, hay rumores, se dice que Poedameron y Cassian Andor eran amigos desde la guardería. Y, efectivamente, he encontrado una imagen, buceando por internet, en la deep web, una carta, o sea, una imagen donde efectivamente se ven a Poedameron y a Cassian jugando desde la guardería. Son amigos desde la infancia. Y eso que Andor es de mucho antes, ¿no? Cassian es de mucho antes que Poedameron. A ver, ¿por qué esta broma tan estúpida? Bueno, porque al final... ¡Ay! Ahí puse la imagen cortada. Perdón, gente. Recordemos, Cassian paga 1, giras a Cassian. Si has hecho 3 daños contra la base del rival, robas una carta. Por tanto, Cassian, y cuando está fuera, con que Cassian haga daño también, ¿vale? Entonces, Cassian quiere robar, y Poe quiere descartar, para que cada vez que ataque podamos sacar mucho valor con esos 3 efectos, ¿no? 1, 2, 3 efectos, es hasta 3 cartas, es el número de cartas que queramos, pero parece que casan perfecto, y encima, rojo-blanco, van a ir de la manita 100%. Desde aquí les digo que ya a día de hoy quería jugar a Cassian, lo estoy posponiendo porque Jin me ha robado el corazón, por fin. Seguramente lo primero que traiga de jugar el físico, ¿vale? Cuando tenga mi camarita y tenga mi mat de 2 jugadores, que en teoría me llega la siguiente semana, voy a empezar a montar un Cassian con Poe y todas esas mecánicas de descartar y robar y tal. Entonces van a ver muy rápido a Cassian con Poe funcionando en mi mesa. Bueno, ¿qué cositas pueden funcionar a día de hoy con Poe y con este combito? No sé cómo llamarlo. Despojar tú de autoridad, carta que ha salido en este set. Robas una carta, ya nos beneficia. Cada adversario que controle más recursos que tú, descarta una carta de su mazo. Por tanto, tener que otras cartas rojas que nos rompan cartas, como Wrecker, por ejemplo, que nos rompa recursos, puede ser que nos permita bajar un puntito para salirnos de... O sea, que el rival tenga más que yo, ¿no? Y aprovechar para molestar, además de contribuir a tener muchas cartas para que Wrecker haga sus cositas. Reducción forzosa, robo 2 cartas y cada rival que haya recibido daño en su base descarta 2. Un poco lo mismo. Mon Mothma te busca cartas. Esperanza Brillante, si te devuelve una unidad a la mano, te roba una carta, ¿vale? Ahí también funciona. Yoda, al ser derrotado, te roba carta. Y en amarillo, el Milky Wonky nunca lo diré bien y me da igual, me parece más gracioso decirlo así de 20 modos distintos.
no es robar carta, pero es recupera una unidad de la mesa a mi mano. Y hace efecto, ¿no? Hace 3 daños si es un Underworld. Por tanto, amarillo puede ser que recuperándose cartas a su mano, puede hacer que luego las pueda descartar para aprovechar esos efectos si fuera necesario. Entonces creo que con los 3 colores, Cassian puede ir muy bien. Con los 4 colores, mejor dicho. Vale, y la última carta roja me parece. Y el Black One, ahora sí, obvio. Además es su nave, así que obviamente tenía que funcionar. Give into your anger. Cuesta 1, rojo-negro, es un evento. Haces un puntito de daño a una unidad. Sí, no, y el controlador de esa unidad, su siguiente acción tiene que ser sí o sí atacar con esa unidad si puede, ¿vale? ¿Por qué no podría? Porque a lo mejor hemos hecho un punto de daño a una unidad que hemos girado previamente, ¿no? O que ya ha atacado, por tanto no puede atacar, ¿vale? Y si puede, debe atacar a una unidad. ¿Por qué esta carta es muy interesante? Porque, claro, también es un modo de control, ¿no? Donde a lo mejor el rival tiene una super unidad que tiene unas estadísticas brutales, quiere ir contra nuestra base, o la quiere, yo qué sé, la quiere poner un escudo, o la quiere curar, o la quiere mejorar con un sable láser, lo que sea. La estamos obligando a que ataque inmediatamente, por tanto ya podemos romper los planes, ¿vale? Además, ese puntito de daño puede ser que incluso la remate, o sea que a lo mejor ni ataca ni nada porque ya lo hemos derrotado. Pero lo que me parece más interesante es que es un modo de... Tengo una unidad, iba a decir una palabra no muy buena, no creo que me baneara YouTube, pero una unidad muy mala en la mesa, que el rival jamás la va a querer tradear, jamás quiere ir contra la base o contra otra unidad, ¿vale? Pero bueno, pongamos que quiere ir contra la base porque tiene muchas estadísticas. Le estamos obligando a que en lugar de ir a por la base, va a ir contra ese R2 que está ahí, el pobrecito ahí en la esquina, esperando que nada pase para seguir descartando cartas, ¿no? Le estamos obligando a que vaya por ese R2, si no tenemos otra unidad en la mesa. Protegemos base. Me parece bien, me parece muy bien. Incluso, por ejemplo, un saboteador que puede pasar por encima de un centinela. No, estás obligado a atacar a mi centinela, amigo. Lo siento. Entonces, me parece bien. Me parece una carta muy interesante. El evento amarillo creo que es una canción de Michael Jackson. También. También. Vale, una nueva aventura. A ver, aquí hay un problema, gente. Aquí hay un problema. Es que voy a sacar dentro de poquito un vídeo hablando de astucia y el impacto que va a tener, creo que no solamente en el set 2, a lo mejor me estoy dando un triple gigante, sino en todo el juego, durante toda la historia que se siga jugando Star Wars Unlimited, ¿vale? Entonces no voy a entrar mucho en detalle, pero sí la voy a comentar. Una nueva aventura, coste 2, evento, doble amarillo. Devuelve a la mano de su propietario una unidad que no sea un líder y que cueste 6 o menos. Bien, luego su propietario puede jugarla gratis. Entonces, propietario, no habla ni amistosa ni enemiga, entonces lo podemos jugar tanto en nosotros como en el rival, ¿vale? Claro, en el rival, levantarle una unidad a la mano para que luego la baje gratis, pues dices, ¿qué ganancia tienes? Hombre, tienes ganancia. Si tiene mejoras puestas, las pierde. Si podía atacar, como la tiene que jugar, va a entrar preparada, o sea, va a entrar agotada prácticamente siempre, salvo 2-3 cartitas del juego, a día de hoy. Por tanto, también vamos a evitar que nos ataque esa unidad. Es casi como girarte la unidad, pero puede ser que no, porque a lo mejor el rival prefiere jugar otras cosas, ¿ok? Y la podemos jugar también en nosotros, para cartas que tengan efectos cuando entren en juego, para quitar una mejora que no queramos, como un atrincherado, como una mejora de recompensa, no sé, como ambush, ¿vale? O sea, esta carta puede ser oro. ¿Cuántas cartas quiero de esta carta? Voy a hacer un vídeo, que ya saben cómo se llama, dame 3. Voy a entrar muy en profundidad con esta carta y yo personalmente quiero hiperfoil sí o sí. Gente de mi grupo de juego de Puebla, si le sale una hiperfoil, es para mí. Así de fácil. Vale, Quira. Bueno, Quira es un 4 amarillo blanco. A mí me sorprendió muchísimo. Yo tenía muchas dudas. Se rumorea muy fuerte que va a ser líder. Si la sacan en amarillo, implica quizá que la líder no va a ser amarillo, por lo que comentábamos al principio con Andor, ¿vale? Y con Han Solo. Pero yo me la esperaba maldad, por cómo termina la película. Pero gente que ha salido de los cómics dice que esta escena es más de un cómic y que cuadra muy bien que sea blanco, ¿vale? Porque creo que está ayudando a Luke y a Leia en una escena, le pasaron una capturita ahí del cómic. Entonces tiene sentido. Mi pregunta es, ¿puede ser que veamos al primer líder, perdón, al primer personaje que sea unidad, heroísmo, líder, maldad?
o nos sacarán líder heroísmo también con esta Quira. Veremos qué pasa. Bueno, es un 3-5, es Underworld. Cuando la jugamos podemos mirar la mano de nuestro oponente y después de mirar vamos a nombrar una carta. Claro, no tenemos que elegir una carta que tenga ese momento en la mano, pero ¿qué efecto tiene? Mientras que Quira esté en la mesa, ¿vale? Esté ahí en la mesita, toda carta que tenga ese mismo nombre que hemos nombrado va a costar 3 más cuando el rival la quiera jugar. Más me encanta porque es cuando el oponente, your opponents to play, ¿vale? Bien, entonces, primer uso que se nos ocurre. La juego, miro su carta y digo, tienes un turno siguiente muy potente. O tienes una carta que puedes jugar en este turno, en esta fase, ¿vale? Le vengo un coste 3 y ya no puedes jugar. Vas a dedicarte a usar lo que tengas en mesa o jugar una carta súper subóptima que a lo mejor tienes 5 recursos, vas a pagar 2 porque es lo único que tienes para poder jugar y todo lo demás lo pierdes. Y tú, como amarillo, empiezas a tradear, empiezas a ir contra la base, empiezas a jugar con otras cositas de mano, puedes sacar mucha ventaja. La otra, una carta que te van a jugar en próximas rondas, ¿vale? Dices, no, esa te va a costar 3 más. Por tanto, sabes que estás 2 turnos extras donde no te van a jugar el Super Acer Blast o no te van a jugar un Vader. Bien, retrasas cosas gordas. Bien. Y la otra es, te preocupa el futuro robo de rival porque lo que has visto en mano no te preocupa para nada, puedes lidiar bien con ello. Nombras una carta que te preocupe por si acaso la roba y entonces le estropeas un poco mira, has conseguido robar ese you win en ese momento concreto, pues ya te va a costar 3 más, mientras yo esté viva, ¿vale? Claro, si el rival tiene cosas en la mesa para tradearte y te elimina, pues no ha tenido impacto. A mí me parece una carta, tiene un diseño muy bueno. Me parece que es muy potente, pero el rival puede seguir lidiando con ella, ¿no? Es como una gobernadora, pero a esta la quieres traer un poco más. A la gobernadora 1-4 dices, ¡pah! Pues a lo mejor no te compensa tanto ir contra la cara o contra otra unidad, porque un 1-4, pues ya en algún momento morirá, ¿no? Pero este 3-5 te puede preocupar un poco más. Y como es Underworld, hay cartitas que te van bajos fondos, hay cartas que pueden combar con esto y puede ser que sí quieras priorizarla, no solamente porque no te permite jugar cartas, sino porque tiene estadísticas interesantonas para lidiarte con mesa, etcétera, etcétera. A mí me gusta mucho, me gusta mucho, estoy súper contento que sea en amarilla. Trilogía fallida, qué pena. ¿Cuál? ¿Qué trilogía fallida estás hablando? No sé cuál dices, Tauceratops. Bueno, me pasé. Coruscant Dissident. Bien, es un Twi'lek, es el tercer Twi'lek creo que tenemos. Tenemos a Hera, tenemos a Bib y tenemos a este Coruscant Dissident. Es un coste 3, unidad terrestre, amarillo-blanco, 3-4, bajos fondos Twi'lek. On attack, you might ready a resource, ¿no? Cuando atacamos podemos preparar un recurso. Ok. Aquí esto es un poco tricky, es un poquito que hay que jugar un poco con el tiempo de la partida y que el rival nos va a leer bastante, ¿vale? Porque si es la primera jugada que hacemos en nuestra ronda, en nuestra fase, claro, atacamos con ella, no giramos ningún recurso, no sacamos valor a su habilidad, pero 3-4 no está mal. O sea, hay muchas cartas que se están jugando a día de hoy. Coste 3, 3-4, que son potentes, que ven mucho mesa y demás. Entonces, idealmente queremos haber gastado algo de la mano, por ejemplo, otra unidad, un evento, una mejora, yo qué sé, para atacar con ella, recuperamos, o sea, preparamos un recurso que hemos gastado ya y podemos luego pues sacar más partido, ¿no? ¿Con quién comba muy bien ella? Con el halcón milenario. Pagamos 1 para que el halcón se quede en mesa, atacamos inmediatamente con ese Coruscant Dissident y por tanto ese recurso, ¡ping!, lo volvemos a enderezar y lo podemos utilizar, ¿vale? Otros efectos, por ejemplo, reflejos rápidos. Pagamos una mejora de coste 1, se la ponemos a ella, ataca inmediatamente siendo un 4-5 y como ataca, preparamos otra vez el recurso que hemos gastado al utilizar reflejos rápidos. Bueno, no sé si es la jugada más óptima, pero lo que estoy planteando es que podemos acelerar con cosas, con eventos, con cartas. Por ejemplo, también tenemos... esa ya no la puse. Junto con mejoras o con eventos, podemos hacer que este Coruscant Dissident ataque, ¿no? Ganando acciones mientras que estamos gastando recursos y recuperamos recursos y lo volvemos a preparar. La que había puesto ahí es la que te ataca con un 3-0, ¿no? Que cuesta 2, me parece que es un evento. Sneak Attack. No, Sneak Attack no, Surprise Attack, ¿vale? Siempre los confundo.
Bueno, no recuperamos los dos recursos, pero recuperamos uno. Por tanto, a lo mejor nos permite curvar mejor en ese turno, ¿no? Entonces, a mí me parece una unidad interesante, sobre todo por el tema de agro, ¿no? Donde te ataco, o sea, te bajo cosas, te ataco, te sigo bajando cosas y te planto un montón de cosas en la mesa que a lo mejor no tienes capacidad de lidiar con ella. Esa Twilight es amiga de Kassan también. Mira, esa no me la sabía yo. Bueno, creo que esta la puse por terminar con amarillo. Slaver's Freighter. Si están en inglés, como saben, es porque la página web aún no está en castellano, ¿vale? Pequeño sorbito. Como siempre digo, cuando edito esto no sale en pantalla, pero hablo muy rápido y hablo mucho. Coste 5, unidad es carta común del espacio, por tanto tampoco podemos esperar maravillas de ella. Amarilla negra, 4-5, 5-4-5, bueno, es Underworld, vehículo, transporte. ¿Cuándo la jugamos? Ok, aquí ya las cosas mejoran, ¿no? Efecto directo. Puedes preparar, ¿no? Puedes girar, preparar otra unidad que tenga mismo poder o menos, ¿no? El escudito rojo, el daño que hace la unidad, que tenga ese mismo número o menos que el número de mejoras que tengan las unidades enemigas. Vale, si le quitamos la habilidad, no merece la pena. Un 5-4-5. Yo siento. Para sellado, ¿no? Para draft, para limitado, puede ser, porque, bueno, 5-4-5 es estadísticas decentes, sobre todo porque tiene más vida, por lo tanto te va a aguantar un poco más en mesa, etcétera, etcétera. Pero, para construido, depende mucho del meta, depende mucho de lo que tengas delante. Claro, si tienes un meta llenito de mandalorianos, donde van a tener 35.000 unidades con mejoras, pues de pronto, o un Chirrut, ¿no? Pues de pronto esta carta puede cobrar un poquito más de valor. Porque atacas con una unidad, el rival ya se olvida de ella, juegas tú con esta unidad, la preparas y puede volver a atacar, ¿no? Porque a lo mejor tiene suficiente coste como unidades tenga el rival, o sea, como mejoras tenga el rival. No sé, depende del meta, pero es una común, o sea, no le podemos pedir mucho más. Y la única verde creo que nos han mostrado en esta semana, porque nos han mostrado un montón ya. Azul creo que es la que menos tiene. No, amarillo negro creo que es lo que menos tiene. Pero bueno, da igual. El Adelphi Patrol Wing. Es una unidad del espacio, 5 verde blanco, 4-6. 4-6. Este eran 4-5. 4-6. Ya solamente por estadísticas es mejor, ¿vale? También tiene un efecto de when played. Cuando la jugamos, podemos atacar con una unidad, ¿vale? Esta te la prepara, esta te ataca directamente con una unidad. Por tanto, economía de acciones. Te va a permitir, quizá, reclamar iniciativa antes que el rival y seguir teniendo Uy, el café. Ya en un video dijeron, uy, estoy de los nervios porque creo que Alejo va a tirar el café. Pues casi ocurre hoy. Lo que tiene, ser latino y mover mucho las manos. Bueno, eso, economía de acciones. Te va a permitir quizá tener la primera palabra en la siguiente ronda. Entonces, bien. Bueno, ¿qué más? Si tienes la iniciativa, esa unidad gana un +2/+0 para ese ataque. Creo. Es como un teniente de la flota que no depende del rasgo que tenga tu unidad, no es rebelde, ¿no? Porque te saca una unidad y atacas con inmediatamente, sino que va con la iniciativa. Quizás peor, aunque el teniente de la flota es muy bueno en decks de rebeldes, pero no tan bueno en decks donde no haya rebeldes. Por tanto, esta carta, a que no te importe su palabra clave, su trait, y te obliga a tener la iniciativa, pero un +2/+0. Pero no olvidemos, es un 4-6 en el espacio, que ya es una amenaza interesantona, ¿vale? Que te acelera acciones. A mí no me desagrada. No sé si va a ser prioritaria, pero yo la veo jugable. Yo creo. VCKV, no sé cómo se dice tu nombre. Ojalá salga Carson Teva o Cara Dune como carta de Nueva República. Ojalá no se deje nada. Alejo lleva 100 cafés como Pride de Futurama. Pues este es mi tercer café de la mañana. Bien, vale, ¿con quién nos interesa? Vale, queremos acelerar acciones, ¿no? ¿A quién le queremos decir que ataque rápido? Por ejemplo, a unidades que tengan Restore 2, ¿no? Por ejemplo, Echo. Le hemos jugado en turno 4, quizá hemos sacado valor a su habilidad de cuando se juega, quizá no lo sé. Pero atacar rápido con ella para que ese 4-4 Echo se cure 2 y quizá tradee con una unidad del rival, ¿no? Para que ya no nos ataque. Bueno, ahí gana valor, porque sacamos valor rápido al restore y encima evitamos que nos ataque. Es una jugada de mucha potencia, porque mitigamos daño y encima nos curamos. Maravilloso. Otra opción, refuerzo de ciudad libre.
que al atacar le va a dar +2/+2 a otra unidad para esta fase. Por tanto, sacamos un poquito más de valor a esa habilidad que no parecía tan potente, porque lo que dijimos cuando analizamos esta carta es que, ok, le doy +2/+2 a esta unidad, pero el rival puede lidiar con ella, y a lo mejor ya no le sacamos partido a ese +2/+2. ¿Es importante tener esta carta en el deck? Quizá no, pero hay sinergias, ¿no? O sea, todo lo que sea acelerar acciones y sacar partido a las habilidades del rival, o sea, perdón, a las unidades de nuestras unidades, es beneficioso, aunque no le estemos dando ese +2/+0 porque quizá no tengamos la iniciativa, ¿vale? Cabradun capaz ni la metan después de la polígama que hubo con ella. Efectivamente, es uno de los temas por los cuales quizá no aparezca. Y bueno, mientras me recojo el pelo, decirles que esas cartas que hoy no me han llegado, fueron mandadas hace como 15 días, 20 días me parece, y son 2 Chains of Heart, ¿no? Esa unidad amarilla, ese evento amarillo que te roba una unidad por una fase y puedes atacar con ella y demás, y 3 Yodas de Weeklies. Porque, aparte de que casi no he abierto Weeklies, creo que he abierto, ¿qué han sido? 4 Weeklies. No me ha salido ni un Yoda. Y estoy súper triste. Quiero mi Yoda... usuario no de la fuerza, sino de sustancias alucinógenas. Creo que esto YouTube no lo va a detectar. Bueno, Rey. Aquí viene lo gordo, aquí viene lo gordo. No sé si me estoy saliendo de la cámara por ponerme así. Vamos a ver. Rey. Ha sido criticada, bueno, tanto, perdón, tanto Rey como Kylo han sido criticadas porque son líderes muy, muy malos, bla, bla, bla. Vale, con Kylo ya hemos entrado en detalle de cómo yo creo, igual me estoy confundiendo infinito y al final se acaba jugando super mega agro o super controlero, no tengo ni idea, ¿vale? Pero mi propuesta era esa. Rey, ¿qué pasa con Rey? Venga, vamos a analizarla primero, vamos a hablar de por qué la gente la ha criticado tanto y vamos a quizá desmontar esas ideas preconcebidas de la gente que piensa que es mala, ¿vale? Primero, Rey, a mí, lo siento, me van a cancelar, van a dar dislikes seguramente. A mí Rey me gusta mucho. Me gusta mucho la idea del personaje. Estoy de acuerdo que hay cagadas de guión, pero a mí como personaje me gusta mucho, ¿vale? Bueno, Rey, more than a scavenger, ¿vale? Esta era una de las dudas que yo tenía. Era, a ver, ¿qué Rey nos van a plantar en mesa? Porque la Rey, para mí, del episodio 7 era amarilla, ¿no? O sea, al final es una que va ahí buscando chatarra para luego venderla, sobrevive, es muy astuta. Para mí, claramente es amarilla. No sé qué... Uy, mensaje retirado. Yo no lo hice, no sé qué ha pasado ahí. No sé si lo has borrado tú o hay un bloqueo ahí, no sé qué ha pasado. Bueno, eso, lo he dicho, para mí es amarilla. Pero no lo han puesto azul. Pero a mí azul, la primera Rey, no me parece que sea azul. Azul puede ser la de la última, por ejemplo. La de la 2 creo que sería roja. O sea, a ver, la 8 sería roja. Y la tercera puede ser que sea azul. Me parece. A ver, es que Rey, la habilidad, aparte de la fuerza 2, no te restringe a nada. Ya. Venga, acción. Giramos, o sea, pagamos un recurso. Primer problema. Agotamos a Rey. No es problema. Le damos un token de experiencia a una unidad que tenga 2 o menos de poder. Entonces, estamos potenciando, estamos mejorando unidades, en teoría, poco poderosas ofensivamente, ¿vale? ¿Tiene sentido? Tiene sentido. ¿Por qué tiene sentido? Porque, recordemos, si no me equivoco, esta es la Rey del episodio 7, la que se enfrenta en la escena final contra Kylo, ¿vale? Ahí que me corrijan en el chat. Vale, ahí parece ser que Taceratos fue un error y lo editó él, no fue nada de baneo, menos mal, no te tengo que echar de YouTube. Bueno, recordemos, Rey se va juntando con gente poco óptima, como Finn, ¿no? O sea, Finn es un Stormtrooper que tiene un estrés postraumático después de lo que ha visto, que se está planteando la vida. No es muy bueno, pero a su lado es bueno, ¿vale? Entonces ahí me gusta mucho a nivel diseño, a nivel lore, lo que han hecho, ¿no? O sea, cómo han querido que Rey sea un support, que ayuda a que el resto sea mucho más fuerte con ella y vaya con todo hacia adelante. Eso me gusta mucho, ¿vale? Bien, sale cuando controlamos 6 recursos. Es tardísimo, porque tiene estadísticas 2-6. Tiene estadísticas 2-6, son un poco tramposos. ¿Por qué? Bueno, tiene Restore 3. Ningún personaje, ningún líder, ninguno tiene Restore 3. La única carta a día de hoy de base, sin ninguna mejora, sin nada, que tenga Restore 3
es el Luke Skywalker unidad legendaria. Que todos sabemos que es muy bueno y que ese Restore 3 es una barbaridad. Y que como tengas más efectos de Restore, de pronto puede empezar a curarte 4 o 5, es una locura, ¿vale? Cuando ataca Rey, recordemos que el ataque es antes de que se haga el ataque, ¿vale? Le podemos dar ese token de experiencia a una unidad que tenga poder 2 o menos. Por tanto, muy fácil pensar que se lo puede dar a sí misma. Por tanto, va a ser un 3-7 si sobrevive a nada más salir, ¿vale? Ahora, sabemos que base verde con el batallón de no sé qué, te mete 7 daños, te limpia a Rey de un ataque. Y encima, solo metería un daño a la base por el formidable y se queda con mucha vida, ¿no? Es un 7-7, pero que luego pasa a ser un 5 o lo que sea. Se va a quedar vivo. Es un problema, ¿vale? Pero no hay tantas cosas que te quitan una unidad de 6. Un surprise attack con algo, sí, hay cositas, ¿vale? Pero en teoría va a tener que aguantar. Y si nosotros no jugamos en torno a ello, la estamos cagando. Porque queremos que Rey siga en mesa atacando y atacando y atacando y curarte, curarte y curarte. Creo que el token de experiencia no va a ser tan relevante, me parece. Pero sí el Restore. El Restore te va a ayudar a que el agro, que te ha ido ganando un poco partida, o ese midrange que va un poquito más rápido que tú, sacas a Rey, te vas a curar 3 y vas a poder mantenerte un poco mejor en partida. Creo que ese token de experiencia no es tan relevante como mejor sí puede ser el escudo que pone Luke, ¿vale? Pero creo que vamos por ahí, ¿vale? Sí, bueno, Triceratops, mira, ese comentario tuyo, y no lo voy a decir en voz alta para que la gente que esté viendo esto luego vaya a ver va a ver un vídeo hablando de esto, ¿vale? Lo tengo clarísimo y ya verás que espero que les guste. Bueno, vale. Vamos a entrar en detalle, ¿vale? Porque creo que este video iba a ser, en teoría iba a ser muy, muy corto y ya no sé cuánto tiempo llevo, pero bueno, es mucho tiempo, vale. Primero, comparamos con Luke Skywalker. Luke Skywalker es lo mismo, giras y pagas 1 y le das una ficha de escudo a una unidad heroica que hayas jugado en esta fase. Vale, primera cosa, con Luke, bueno, salen a la misma vez, con 6 recursos, es un 4-7 y esta Rey, futura Skywalker, autodenominada, que, bueno, da igual, me voy a enrollar, pero bueno, iba a decir que hace poco ha habido unas declaraciones donde Rey ha explicado, bueno, la actriz ha explicado por qué su personaje dice esto, ¿vale? Y es un poco a rendir honores a la familia Skywalker por todo lo que ha supuesto para ella. Ya está, fin. Bien. Problema. Con Luke Skywalker, una de las razones por las cuales se siente que todavía no está muy fuerte, ¿no? Que parecía que empezó muy fuerte, pero luego cayó, ¿no? Se recuperó un poquito cuando se pasó a rojo, pero no está brillando, no está ganando torneos. Bueno, a lo mejor el torneo de tu tienda, de tu ciudad sí, pero torneos grandes de esos de no sé cuántos miles de dólares, nada, prácticamente no se ve. Creo que en el de Florida llegó uno al top 4, verde, y fue destruido por control, ¿vale? Bueno, ¿cuál es el problema? Con Luke Skywalker tienes que jugar fuera de curva, ¿no? Tengo 3 recursos en mi mesita, gasto 2, juego mi unidad de coste 2, que es blanca, y el rival dice, vaya, ¿me juegas una unidad fuera de curva blanca? Vaya, igual le quieres poner un escudito, ¿eh? Vaya. Por tanto, al final el rival le estás telegrafiando muy fácil lo que quieres hacer, ¿no? Lo que vas a hacer. Y no solamente porque te puede limpiar la unidad y evitar que caiga ese escudo, es porque puede jugar en torno a ello y tener la iniciativa, porque sabe cuál va a ser tu pathing, se dice en inglés, ¿no? Tu camino de qué cosas vas a hacer, ¿no? Tu consecuencia de acciones. Entonces, Luke Skywalker te obliga a jugar fuera de turno y te está telegrafiando mucho lo que hace. Vale, Rey, el único limitante, que es mucho, pero bueno, es que es una habilidad potente, es darle un token de experiencia +1/+1 a una unidad que tenga poder 2 o menos. Si el rival, o sea, si tú estás como contra Rey y te saca una unidad de poder 2 o menos, ¿la vas a priorizar por mucho que le pueda poner un escudo? O sea, un +1/+1. Posiblemente no, salvo que sea un centinela que quizá no te queda otra y tengas que ir para adelante con todo. Pero quizá no, quizá vayas a hacer otras cosas. Y al no tener un limitante de heroico, de rebelde, se lo puedes dar a cualquier unidad, incluso a maldad. Entonces, no descartemos un You-Win que te saque no sé qué cosa y luego Rey haga, toma, amigo, te doy un +1/+1 porque me caes bien, ¿no? Ahora veremos qué tipo de unidades pueden ser los que más quieren ese tokencito de experiencia de la mano de Rey, ¿vale? Y qué tipo de partida nos está planteando Rey. Entonces, ¿es mejor Rey, es peor Rey que Luke? No lo sé. Sinceramente no lo sé, creo que son cosas distintas, y no implica que Rey sea mala, mi forma de ver, ¿vale? Ahora, ¿qué unidades nos ha sacado ya en este set que pueden querer este token de Rey? Rústico.
Es un 2-6 que sale con escudo, por tanto te va a costar lidiar con ella, y un 2-6 de vida es una brutalidad, que al atacar podemos derrotar escudos de unidades aliadas para darle 2 fichas de experiencia a esa unidad, ¿vale? Entonces, le podemos dar ese tokencito de experiencia, después de que ha sobrevivido un ataque con el escudo, incluso a sí misma, ¿no? Y ya es un 3-7. Ojo, estadísticas interesantes. El gigante amable, 2-8, puede ser un 3-9. Que tiene tesón. Por cada punto de daño que tenga el gigante amable, que me parece un nombre horrible ahora que lo pienso, va a hacer más daño. O sea, va a ganar poder por cada tokencito de vida que tenga. Ojo, vida 9. Esto se puede se puede descontrolar. Y que al atacar puede curar tanto daño a otra unidad como daño tenga esta unidad. Gigante amable. No querrás curar a Rey. Empezar a curar a Rey para que Rey luego ataque y tenga un Restore 3. Y esto puede ser un ciclo sin fin donde aquí de pronto... Porque tú vas a querer priorizar al gigante amable con esas 9 de vidas, que encima luego te va a meter... ¿Qué? Pongamos un ataque de 5, ¿no? Pongamos un ataque de 5 más el tokencito que le he puesto por Rey, 3 más 5, 8. ¿Quieres que te pegue el gigante amable de 8 y cure una unidad amiga de 8? Es muy, muy locura. Quizá no lo quieres priorizar, quizá quieres jugar un evento de mano. Protectores de la aldea, 2-2, centinela y escudado. Le pones un tokencito, 3-3, escudado, centinela. Quizá no es el milagro de la vida, pero hay cosas que quieren recibir ese token y son cosas que quieres meter en el deck. No estás jugando fuera de lo que quieres hacer, ¿vale? Venga, seguimos con más ejemplos. En azul, el Arc restaurado, 2-3, sería un 3-4 que te va curando, curando, curando. Yoda, 3, sería un 3-5 que te cura, te cura, te cura. Y luego le puedes empezar a meter sables. El guardián de los Wheels, 3-3, que vas a querer meterle cositas de la fuerza. Entonces, Rey, que es usado de la fuerza, más Yoda, más Guardian Wheels, si le buffas y empiezas a meter el pack de la fuerza, ¿no? Obi-Wan, los sables, el The Force is with me, etcétera, etcétera, de pronto tiene tanta curación que a ver cómo consigues ganar esta partida. Te vas a ver de ese Esperanza Brillante 2-6, ahora es un 3-7. Venga, amigo, suerte. Rojo 3 y ala A. Como tienen Raid, y el ala A incluso lo pueden mejorar hasta 2 veces. Como tienen Raid, siguen teniendo estadísticas bajitas, se van a beneficiar de los tokens de experiencia y van a hacer muchísimo más daño contra la cabeza. Y el agente independiente, aparte de tener Raid 2, incursión 2, tiene sabotaje. Así que se puede ir a un 3-5 que te va a meter 5 a la cabeza de la base. Puedes también enfocarlo a algo más agresivo y no solamente a una partida larga de te curo, me curo, me curo, me curo, me curo, ¿vale? A ver, vale. Y bueno, sí, vamos a hablar de esto. A ver, Rey, hay una sinergia muy interesante que son con los droides. Los droides tienen vida, o sea, tienen poder 1, por tanto pueden recibir varias veces tokencitos de experiencia. Y cada droide te va a aportar una cosa distinta. Chopper va a descartar cartas del rival y puede ser que le gires recursos y sacas eventos. Le puedes romper el plan. R2 te permite jugar con el deck, ¿no? Te permite mirar la primera carta y decir, la quiero mantener o la quiero llevar abajo. Control de deck. Bien. 3PO, cuando ataca, cuando lo juegas, obviamente, te permite decir un número y robar carta. Por tanto, bueno, puedes llegar a tener más recursos en mano, controlar tu deck y demás. Hay cositas y vamos a ver. No lo he visto decir a nadie. Obviamente va a salir BB-8. Obviamente, es el compañero de Rey. ¿Qué va a hacer BB-8? Y vamos, y me juego lo que sea, que va a ser estadísticas similares. 1, 3, 1, 4. Es súper rápido, es súper rápido. Por tanto, yo creo que va a tener suficiente vida. O sea, que van a camuflar la vida con rapidez, ¿no? Como decir, mira, soy capaz de esquivar ataques fuertes, ¿no? Algo así. A ver qué efecto le dan. Porque también es un poco R2. Es un poco R2 Chopper, ¿no? Es una mezcla entre los dos, yo creo, ¿no? De que te saca de apuros, pero también es destructor, ¿no? Porque llega a hacer daño a los rivales. Sinergia clara. ¿Y dónde pondríais a BB-8? Yo pondría a BB-8. BB-8 lo pondría como amarillo. ¿Amarillo o heroico solamente? Rojo. Es que rojo también puede ser. Rojo puede ser. Verde y azul no. Puede ser rojo, puede ser amarillo o puede ser solo heroico. Así que yo creo que en cuanto nos muestren a BB-8, los diseñadores del juego nos van a decir: queremos que a Rey lo juegues
más así. O esto va a ser lo más potente o lo más obvio de cómo lo quieras jugar, ¿vale? Eso. Dice Tauceratops, Base Malbus es buena acción también con ese tesón. Sin duda, sin duda. Además, si tienes prioridad, si tienes iniciativa, perdón, no prioridad, si tienes iniciativa tiene centinela. Así que es otra acción muy buena. Vale, ¿cómo yo creo que quieren que juguemos a Rey? Rey quiere ser un mid-range que es capaz de curarse el infinito, ¿vale? Va a ser capaz de curarse muchísimo, que va a poner unidades bien gordas en mesa, que a lo mejor no te va a poder hacer, ¡pum!, te hago 15 daños a la base, te hago 8, ¿no? En una ronda, pero te va a hacer, ah, que ya has pasado, ok, ahora me toca a mí, te hago 3, te hago 3, te hago 3, te hago 3, te hago 3. Y como ella se va a curar y hay otras cosas que se curan, me curo, me curo, me curo, me curo. O limpias mesa, o a lo mejor no te recuperas de esta, señor rival. Yo creo que es así como Rey se quiere jugar, ¿vale? Sin duda, porque creo que jugar fuera de curva para dar un +1/+1 a una unidad bajita. Bueno, la parte buena, que no lo he dicho, Chopper y R2 pueden ser jugadas muy potentes para Rey en turno 1 porque te sigue sobrando un recurso, se lo das a Chopper, se lo das a R2 y ya es un 2-3, ya es un 2-5 que puedes seguir sacando valor, porque a lo mejor el rival no es capaz de lidiar con ello con ataques, ¿vale? Entonces, esas jugadas las veo muy buenas de turno 1 y yo creo que BB-8 va a ser turno 1, o sea, va a ser coste 1 también, ¿vale? Entonces, eso, creo que esa es la idea de cómo se quiere ser jugado de Rey y de verdad, no creo que sea mala, creo que es otro estilo de juego, más de te saco cosas gordas que o me juegas eventos gordísimos o me limpias mesa o yo voy a estar en mesa, te tradeo, tú no, y mis unidades se van a quedar vivas, las voy a mejorar y me curo, y luego, ¿qué pasa? Es azul. Ah, te meto un sable láser, ahora sí, te voy a meter de 6 a la base. Ah, te meto un bastón de energía, que encima, que si tú me atacas a mí, me haces menos daño y yo te voy a seguir haciendo un montón de daño contra la base o contra otras unidades. Token de experiencia por el Win Leader. Token de experiencia porque, yo que sé, hasta con mandalorianos. Yo creo que esto puede funcionar, ¿eh? No me había fijado que el token se lo puedes dar a ella misma la primera vez que ataca, efectivamente. Y Janine Nenija, no sé cómo se dice, perdón, sobre el papel se ve genial. Creo que Janine es de las que también comentan en el WhatsApp que también ve potencial a esta Rey. Confírmame que seas tú. Estoy de acuerdo contigo, ¿eh? Pando, tú y yo vamos a jugar mucho con esta Rey. Venga, ya, dejo de hablar. ¿Qué cositas nos han sacado azules que también tiene sentido con Rey, ¿no? Porque normalmente nos sacan unidades que comban un poco, que tienen sinergia. Saltador quad destartalado. Destartalado, qué palabra tan bonita. Es una 2 azul, 1-3, frontera, vehículo, transporte. Al atacar, puedes mostrar la primera carta de tu mazo. Si no es una unidad, dale una ficha de experiencia a otra unidad. Y dejas la carta en el tope, ¿vale? Entonces, a ver. Es un 1-3. Que en teoría puede aguantar bastante tradeíto si hiciera falta. No es una amenaza para el rival, por tanto el rival normalmente no te la va a priorizar a la hora de hacer ataques, ¿no? Ese a la A no va a ir contra ella. Ese, yo qué sé, hay muchas navecitas que no van a ir contra ella. Ataco, saco, y si no es unidad, token de experiencia otra unidad. Pues puede estar bien. Lo que no me convence es que si ese tokencito de experiencia sale de rango, o sea, ya le pone poder 3 o más a una unidad, Rey ya no tiene sinergia. Entonces creo que ahí. Porque, ojo, es a otra unidad, no puede ser a sí misma. Entonces creo que ahí pierde un poquito de valor con Rey. Es común, es común, no creo que le podamos pedir más a una común, la verdad. Mira, Janine dice que sí soy. Pues eso, vamos a jugar mucho los tres. Siguiente, Nima Outpost Constables. No sé cómo se traduce esto, pero la imagen me parece una locura. Esta creo que en hiperespacio va a ser muy bonita. Yo creo que sí. Bueno, 4, 2, 6, Fringe, que es frontera. Por ahora no he visto nada con frontera, pero ahí están siendo un montón de cartas de frontera. Quizá en un futuro algo salga. Centinela, vida 6. Poder 2, +1/+1 de Rey, ya es un 3-7 centinela. Dime tú cómo alguien pasa por encima de esto de forma más o menos consistente. Y lo dicho, a lo mejor no es la gran amenaza del siglo, pero como el rival diga, yo ya no tengo nada más que hacer, reglamos iniciativa, ¿vale? Ahora te empiezo a pegar yo con mi centinela, y con este, y con el otro, y con el otro, y con el otro. Ojo, interceptores de Condor Down. Condor Down, ¿qué es Condor Down? Es un mandaloriano. Condor Down es una luna de Mandalor. O una ciudad o algo así, ¿alguien lo sabe? No, yo no lo sé.
Es que tengo Clone Wars en la mitad. Entonces, esto seguro que me lo estoy perdiendo justamente por esto. 3, espacial, azul blanca, es un 1-4, mandaloriano, vehículo caza. Pues maravilloso para ir con Mando, maravilloso para ir con Bo-Katan, como mínimo. Centinela, un 1-4 centinela en el espacio. Yo estaba... Ay, es que no lo puedo decir todavía. Bueno, lo que iba a decir ahora es algo que iba a decir, que he dicho en un sitio que va a salir mañana, ¿vale? Para que esto... Esto es cine, ¿eh? Esto es cine, esto ni Ramón García. Para que lo vean mañana el vídeo que les he dicho al inicio, que vean mañana el vídeo que va a ser importante para Puente 3 y ojalá les guste mucho. Pero bueno, no voy a decir nada. El tema es que es centinela y tiene una habilidad. Esta unidad recibe +2/+0 mientras esté defendiendo. Es como el anti-ambush, ¿no? El anti-raid. Raid es que cuando ataco te hago más daño. Esta habilidad, y no me gusta que no tenga una palabrita. Me hubiese gustado que fuera algo que pudiéramos ver en el futuro, ¿no? O sea, igual que raid o incursión es gano X cuando te ataco, hubiese estado bien tener, imagínate, yo qué sé, protector o no sé qué no le podía. Yo por eso no podía ser diseñador. Yo puedo ser tester, pero yo no puedo ser diseñador. Los nombres no se me dan bien. Pero bueno, cuando te atacan, ya es un +2/+0. Ya es un 3-4. Bueno, tiene poder 1. Tiene poder 1. Si el rey le empieza a dar token y token, pues esta habilidad se puede ir de locura. Y si te atacan, sigues ganando ese +2, porque no está dentro de tu poder. Es una habilidad adicional, ¿vale? A ver, todo lo que tenga por encima de 5 de vida es bueno, sí. Carlos Pacheco dice, habrá fans que no probarán el mazo solo por ser de las secuelas. Toda la razón, y yo los voy a traer, Carlos, justamente para tratar de traer claridad a su mente, porque creo que pueden ser jugables, ¿eh? BCKV es una luna de Mandalor. Mira, lo dije bien en la primera y me lo inventé. Creo que el propio Mando menciona en la tercera temporada que lo criaron ahí. Ok. Buen sustituto para el Patrolcraft. Patrolcraft, si no me equivoco, creo que la tengo por aquí. Es un coste 4, ¿verdad? Centinela. Sí, aquí está, mira. Tengo una locura aquí. No, sí, existe el Patrolcraft, exactamente. Es un 3-4, mismas estadísticas, claro. No es amenaza ofensiva, pero tiene las mismas estadísticas por un coste menos. Lo único es que es blanco, entonces la parte de la maldad no la va a jugar. Pero sí, es un buen sustituto. Anti-ala, totalmente. Represalia, ese contraataque como en mira, pues muy buen ejemplo, la verdad. Represalia sería un muy buen nombre de ¿me atacas? Pues ven amigo que te va a hacer más dañito. Y es la última foto, ya está, ya hemos terminado. Bueno, 26 usuarios simultáneos. Qué gustazo, muchas gracias. Gracias a Janine, a Toceratox, a Carlos Pacheco, a VC. ¿Te llamas VC? Porque no sé. ¿Vico? Vico no, es que Vico tengo un amigo. Mira, pues, no, será Víctor. Darkside, Dalinar y Oscar. Muchas gracias por estar en el directo. Espero que les haya gustado. Vuelvo a repetir, mañana vídeo importante para el proyecto de Puente 3. Ojalá se puedan pasar. Y bueno, ya me callo para no hacer el vídeo más largo y que la gente diga, madre mía, 1 hora 12 minutos. Lo siento, 1 hora 12 minutos escuchando a Alejo. Creo que es el vídeo más largo que he sacado de Unlimited. Puede ser. Bueno, muchas gracias, gente. Que tengan un bonito sábado. Ojalá les haya traído un poquito de luz a todos ustedes. Voy a ser muy malo. En WhatsApp pasaré otra vez este vídeo el lunes y diré... No sé, buscaré el salseíto. Yo creo, de verdad, creo que Kylo y Rey son jugables. Creo que son jugables. Es muy pronto, creo que nadie tiene la capacidad de decir, y lo siento, si alguien lo dice, repito, me gusta comunicar positivamente. No creo que nadie tenga la capacidad de decir si un líder va a ser competitivo minuto 1, ¿vale? Creo que no. De Chirrut, por ejemplo, Chirrut lo mataban y ha estado ganando torneos de tienda de mucha gente y haciendo tops 4, top 2, top 8 de forma muy consistente, y Chirrut estaba muerto, lo habían matado nada más empezar a jugar el set 1. Por tanto, no creo que nadie tenga la capacidad de decir este líder es una mierda, ¿vale? Hasta Jhin, que lo estoy jugando yo ahora, estoy teniendo muy buenos resultados. Gané el otro día 2-1 en liga, de la liga online que estoy jugando con ella, y me sentí muy cómodo en partida, ¿eh? Me sentí muy cómodo. Hasta la que perdí, estuve ahí manteniéndome bastante fuerte. Y ya, que me enrollo. Poco me parece, no, hombre, 1 hora 14, ya me tendré que pasar a hacer podcast. Gracias, gente, muchas gracias por estar ahí, que pasen un lindo fin de semana, ojalá jueguen mucho Star Wars Unlimited hoy sábado y mañana domingo, y nos vemos. Chao.